personas con discapacidad, misma que puede ser agravada por la concurrencia de diferentes factores de exclusión social, tales como la edad, el género, la pertenencia a una etnia o la ruralidad. En ese contexto es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta el estudio sobre el marco de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades maya, otomí y tarahumara. A continuación, presentamos a la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien dará la presentación de este estudio, así como un resumen ejecutivo sobre el mismo. Adelante, maestra. Aquí está. Buenos días. Bienvenidos todas y todas. Me da mucho gusto tenerlas por aquí y es un orgullo para mí dar esta bienvenida y saber que se va a presentar este estudio sobre el marco de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sobre todo de ciertas comunidades indígenas en nuestro país, como son las comunidades maya, otomí y tarahumara. Esto es algo que me alegra, puesto que la lucha por los derechos de las personas con discapacidad es una lucha de muchos años, donde históricamente han sido excluidas del progreso social y de sus derechos humanos, y más algunas todavía comunidades indígenas o ciertas poblaciones vulnerables como son las mujeres, no solamente han sido excluidas de una sola forma, sino que han sido doblemente o triplemente excluidas de este progreso social y de disfrutar de su vida plena, de sus derechos humanos, como sería pues el derecho a la educación. Durante muchos años el derecho a la educación estuvo vedado para las personas con discapacidad, pues se creía que por tener una discapacidad fuera de cualquier tipo, sensorial, motriz o una discapacidad intelectual o psicosocial, eran incapaces de acceder a la educación. También el derecho al trabajo les ha sido vedado, todavía hay mucho que hacer en este sentido, más sin embargo, esta lucha va aparejada con la lucha de muchas otras áreas, como decía, poblaciones vulnerables. Tenemos que seguir haciendo mucho porque se respeten sus derechos. En las comunidades indígenas, pues el rezago social se acentúa, las condiciones de miseria por lo regular enmarcan estas comunidades y donde no se cuentan con los medios suficientes, incluso con los medios educativos para que puedan acceder a una educación básica. O sea, sabemos que hay un rezago en el sistema educativo para que las personas con alguna condición, sea cual sea, puedan acceder. No se cuenta con la preparación de los maestros en lo suficiente, aunque los maestros por naturaleza siempre tratan, por instinto, por su vocación, tratan de ayudar a estas personas haciendo las adecuaciones pertinentes para que realmente puedan acceder a esa educación, pero a veces no se piensa en el futuro de estas personas y que necesariamente esa educación tiene que estar dirigida a la inclusión laboral, a que esas personas que cuentan con esa discapacidad, que presentan esa discapacidad, puedan realmente ser autónomas. Porque ¿qué es lo que nos hace autónomos? Pues eso, el podernos desempeñar en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, yo aquí me voy a tener que retirar porque tengo un compromiso ahorita ineludible,
pero yo celebro que esto se dé. Vamos a seguir impulsando todo aquello que beneficie los derechos de esta población, sean de comunidades indígenas, sean del área urbana o sean de cualquier área o población de este país. Entonces les agradezco mucho y espero pues que este texto, este estudio sirva para seguir avanzando en los derechos de esta población. Muchas gracias. Agradecemos el valioso mensaje de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esperamos un momento para que se despida de las personas que nos acompañan y asimismo en breve daremos lugar al panel programado. Muchísimas gracias, maestra. Bien. Bien. A continuación, daremos lugar al panel denominado Personas indígenas con discapacidad, una mirada desde la experiencia, compartido por mujeres con discapacidad de Santa María Tlahuitoltepec y otras comunidades. Y agradecemos asimismo la gestión del licenciado Juventino Jiménez Martínez, quien es presidente de Punto 6 AC y que en Santa María Tlahuitoltepec tiene un centro de formación integral AYUG, en donde estas mujeres con discapacidad colaboran y que el día de hoy nos acompañan. Modera el presente panel el licenciado Joaquín Alba Ruiz Cabañas, del Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adelante, licenciado, por favor. Gracias, Germán, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos en el área de discapacidad porque finalmente se haga esta presentación, pero principalmente se lleva a cabo este conversatorio con el afán o el objetivo de conocer contextos de personas, de mujeres que viven en contextos, en comunidades indígenas o rurales. Lo que buscamos presentar o escuchar es diversos contextos de personas que están en esos lugares, ¿no? Ese es el objetivo de este conversatorio. Y yo quisiera primero, con este breve inicio, quisiera presentarlas a todos ustedes. Miren, nosotros sin planearlos resultó que son todas mujeres y en el contexto en el que está viviendo el país, pues ahora sí que fue suerte, ¿no? Y qué bueno que están aquí 4 mujeres que vienen desde Oaxaca, y voy a ir a presentar desde mi lado izquierdo, derecho suyo, primer lugar a Soraya Procopio López. Ella es de Santiago Atitlán Mije, Oaxaca. Es licenciada en Comunicación Comunitaria de la Universidad Intercultural de Zempoaltepetl. Luego tengo a Diana Jiménez Vázquez. Ella es de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Y de mi lado derecho está Erika Jiménez Díaz, de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Y de su lado la siguiente persona es la señora Nazaria Díaz Gómez, que es mamá de Erika, que también vive en la comunidad, en la zona de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Y tenemos también a quien va a traducir, que se llama Liliana Villaney Vargas Vázquez, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Es licenciada y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ellas son las personas que forman esta mesa de conversatorio, y yo nada más estoy aquí para dar una pregunta, pero yo quisiera que ellas platicaran
que nos platicaran su vida, su cotidianidad y su contexto, más que nada, ¿no? Hay ahí muchas cosas que preguntarles, pero yo creo que en el desarrollo de este conversatorio podremos hacerles esas preguntas. Y para empezar, entonces, yo les pregunto a cada una de ellas, ¿cómo es la vida en la comunidad de Santa María, en su comunidad principalmente, a cada una de ellas? Buenos días a todas. Pero antes de empezar, a mí me gustaría un poquito contextualizar la comunidad para desarrollar el diálogo, justamente para entender por qué van a haber situaciones que de pronto nos van a sacar de contexto y como que luego cuesta entender. Santa María Tlautoltepec es una comunidad indígena que se ubica en la Sierra Norte de Oaxaca. La comunidad tiene alrededor del 98, entre 97%, 98% de hablantes, ayuc-hablantes. La gente se comunica en mije y la vida comunitaria es todavía muy fuerte y para eso hay ciertos trabajos marcados que se realizan dentro de la comunidad. Uno de ellos es ser autoridad. ¿Por qué les traigo esta colación? Porque la vida de las mujeres en esa comunidad y por supuesto las mujeres indígenas con discapacidad también viene trastocada con cumplir o no cumplir un cargo comunitario. De pronto a veces decimos o pensamos que todas las comunidades excluyen a las mujeres para poder participar políticamente o socialmente. Sin embargo, Santa María Tlautoltepec es uno de los municipios donde las mujeres participan abiertamente, donde las mujeres votan, donde las mujeres asumen cargos políticos, sociales. Sin embargo, las condiciones sociales, pues obviamente son en condiciones de desigualdad frente a los hombres. Sin embargo, la comunidad sabe o nosotras mismas sabemos que en algún momento tendremos que ocupar un cargo y estos cargos son públicos, gratuitos, es un trabajo, vamos a decirlo, donado a la comunidad porque somos partes de la comunidad. Entonces, en ese marco es que se da la comunidad, el diálogo, esa es la comunidad, ese es el contexto, es una comunidad rural, es una comunidad indígena, una comunidad mayoritariamente campesina. Entonces, también con profesionistas dentro de la misma comunidad y tenemos casos que regresan las personas a su comunidad para poder seguir ayudando. Entonces, este es el marco, ahí partimos y a partir de ahí es que se va a hacer el diálogo, entonces con las compañeras. Y bueno, pasamos a la primera pregunta. Hoy no quiero andar con mi Soraya, con yo Soraya, hacen de Diana hacen de Amiats de Erika, hacen de Nukugashat, Pop Nazaria. Diana. Bueno. Magia para montar panam na idon patmodolop, watsanzoi na bama de kap, pues hoy discuyep ko ha watsataniam shiakta, moye chadiot na machaganda soot, zana ayen ham madata ham gapkach soot nya tunda, soot ngayah mahpakta, pues Mubadio chadun pa watsatan yadun podun yatsoka, pues na idon nats magungta ngukapshada poni teshwaza und. Buenos días a todos, mi nombre es Rode Soraya Procopio López, yo vengo de la comunidad de Santiago Atitlán, es una comunidad mije y feliz y contenta de estar aquí en este espacio de compartencias, de compartir un poquito sobre la vida que he llevado durante mis 25 años en la comunidad y fuera de la comunidad. Yo soy una mujer indígena con discapacidad, soy débil visual y bien, yo les voy a platicar un poquito acerca de cómo he vivido mi discapacidad, ¿no? como Soraya, como persona dentro de mi pueblo y cómo es que la gente también me ha tratado y no específicamente a mí, sino que también para otras mujeres o hombres que también tenemos discapacidad. Bueno, el proceso de mi vida la verdad sí ha sido bastante difícil.
Lo digo porque la verdad, pues hay veces que no nos toman en cuenta. Yo creo que esto en todas partes ha pasado. Hay veces que pues te rechazan, pues, específicamente está la discriminación, ¿no? Es algo bastante grave que se está viviendo en los pueblos indígenas, en los pueblos mijes, y eso nos afecta a nosotros, tanto intelectualmente como físicamente, porque tenemos ese miedo de no salir y de quedarnos encerradas en la casa. Además, tenemos derechos, claro que los tenemos, pero siempre y cuando nosotras mismas no los conocemos, porque por falta de comunicación, porque nunca nos han dicho cuáles son y tampoco porque no nos respetan. Así también parte desde la familia, desde la comunidad o con personas que nos conocen. Es muy difícil, la verdad, muy difícil salir de tu comunidad y ir a otras comunidades porque luego la gente te mira feo. O sea, es lo peor que uno puede hacer es tenerle lástima a una persona que tenga discapacidad. Necesitamos ayuda, pero también nosotros podemos salir, viajar, reír y cantar. Aunque seamos ciegos, aunque tengamos discapacidad, tenemos los mismos derechos. La vida en la comunidad, la verdad, ha sido bastante difícil. En mi proceso de estudio, les voy a compartir un poco, fue bastante difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos escuelas donde nos puedan enseñar bien. En este caso yo digo que deberían de especializar a los maestros quienes están enfrente de los alumnos, porque no todos también entendemos en esta parte. En mi parte yo no puedo distinguir ver de lejos y el maestro ahí está enseñando. Entonces, ¿cómo puedo aprender yo como persona? Necesito también aprender. Está bien, la gente a veces yo siento que sí, a veces me discrimina, ¿no? En partes cuando he salido. Pero hay gente con la que te encuentras y que te da ánimos, y eso es lo que se necesita. En mi caso, especialmente en la escuela, se me fue muy difícil. Nosotros estudié lo que es comunicación comunitaria y ya hay programas que nosotros estamos ocupando para la grabación de audio. ¿Y qué está haciendo el gobierno en este caso para quienes queremos estudiar o tenemos este sueño de ser comunicadores? No hay ningún programa donde te diga que la educación para las personas con discapacidad, también hay probabilidades de que se puedan ajustar esos programas y que nosotros podamos hacer producciones buenas, podamos hacer videos, podamos hacer grabaciones y que estas grabaciones que también podamos hacer sean parte de la comunidad de lo que nosotros estamos viviendo. Además de eso, también se dice que hay un apoyo, el gobierno está diciendo que tenemos apoyo. La verdad, yo no veo ningún apoyo, en especial yo no cuento con ningún apoyo desde que he estudiado, ni mi familia, ni yo, ni mi hermana que también tiene baja visión y que somos dos en la familia. Es muy difícil vivir esta situación, incluso aunque uno se prepara como docente, uno se prepara como maestro, como licenciado, como doctor, no hay trabajos. ¿De qué sirve estudiar, prepararse y tener una licenciatura si al final de cuentas las personas con discapacidad no tienen derecho a que tengan un trabajo propio? Y lo que nosotros queremos es ser autónomos, independientes nosotros, porque después ¿qué pasa? La mamá nos cuida, el papá, eso se agradece, pero una vez que ya no estén con nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? Esa es la situación que se está viviendo, y no lo digo yo, no lo dice Soraya, no lo dice el pueblo de Atitlán, lo decimos todas las mujeres y los hombres que estamos viviendo dentro de la región Mije. Y además de eso, ¿qué hacen los mismos comuneros? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace la autoridad? Ningún apoyo nos ha presentado. Ahorita hay un apoyo que tenemos que supuestamente, lo pongo supuestamente entre comillas, que dice que es el del apoyo que estamos recibiendo cada 2 meses. Personas que están ahí trabajando, la verdad yo no comprendo, yo pienso que no entienden el tema de la discapacidad o no están vinculados con ese tema, porque aquellas personas que están trabajando dentro de ese proceso para que nos den apoyo son personas que nos están excluyendo. Hay personas que me ven, me dicen, Soraya puede andar, Soraya puede viajar, puede ocupar una computadora, puede ocupar el celular, pero nunca le ha tocado vivir un día como yo, nunca se ha acercado ni me ha preguntado. Les cuento algo rapidito. Cuando quise recibir el apoyo de discapacidad, me dijeron, cuando el señor fue a mi casa, me quiso preguntar y censar, me vio ocupando la computadora, dice, ella no necesita apoyo, puede ver, realmente puedo ver.
Sí, tampoco es porque yo voy a estar encerrada en la casa, y es lo que mucha gente también no está entendiendo. Las personas con discapacidad no pueden tomar, no pueden salir ni a bailar ni viajar. Las personas siempre deben de estar encerradas. O sea, ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere la sociedad? Que nosotros nos veamos en un contorno donde no pertenezcamos a la misma comunidad, al mismo pueblo. Necesita que estemos aislados porque somos diferentes, porque somos los malos, los malitos, los feos, los pobrecitos. Eso es lo que ya no queremos. La verdad, sí estoy muy molesta, muy enojada, y a veces yo digo, lloro, pero no lloro de tristeza, lloro de coraje, porque no nos hacen caso. ¿Cuántas veces hemos querido tener esta oportunidad? Y en la región Mije, en mi pueblo especialmente, veo a muchas personas que sí tenemos la necesidad de adquirir, y yo no digo solamente de la beca, que nos van a dar 2.500, a final de cuentas nos ayuda, pero no nos ayuda en todo. Después de eso ¿qué necesitamos? Estudios, necesitamos atención médica cuando vas y cuando te ven caminando bien. Cuando no tengo el bastón, me cuesta mucho trabajo ocupar el bastón, y lo digo porque me siento así. Yo siento que así la gente me respeta mejor cuando no cargo mi bastón. Imagínense hasta qué grado hemos llegado, la ideología que he tenido yo de ocupar y el no ocupar el bastón. Siento que la gente le toma más importancia si no me ven con bastón, ¿no? A lo mejor dice, ella sí puede, entonces voy y la invito y que platique conmigo, o la invito a trabajar. Me ha pasado mucho, incluso en las instituciones educativas que puse mis documentos, me rechazan por ser mujer con discapacidad. Ella no puede dar clases. ¿Qué le va a enseñar a los niños si ni siquiera puede ver? Pero realmente yo creo que el conocimiento está en uno mismo. Si el alumno quiere aprender, aprende, y si también uno tiene ganas de salir adelante, lo puede ser. Sí, la verdad, vivimos realmente, está terrible la situación en la región Mije, en otras comunidades, es muy difícil entender el tema de la discapacidad y qué pasa también con nuestros familiares. Aunque nos apoyen, en mi caso somos 3 hermanas. Mi mamá y mi papá hacen todo lo posible para que nosotras salgamos adelante, para que tengamos estudios, para que la gente nos respete, y de cierta manera no solamente nos van a respetar porque tengamos estudios, seamos amas de casa, señores con familia, campesinos, trabajemos en el rancho, de por sí tenemos todos estos derechos porque todos somos iguales sin exclusión alguna. Recuerdo muy bien una frase que dice que todos somos todos. Entonces no entiendo por qué el gobierno a estas alturas no está haciendo nada. ¿Por qué nos excluye? ¿Y por qué a otras personas que realmente no necesitan apoyos están dentro de algunos programas? Necesito que en las comunidades hayan escuelas. Necesito ya que nuestra gente salga de sus casas, que ya no se queden encerradas. Necesito que digan que uno puede salir adelante y que también puedan compartirnos sus experiencias, así como lo estamos haciendo en estos momentos. Gracias. Gracias, Soraya. Vamos a pasar con Diana, y seguramente más al ratito se va a hacer como esta dinámica interactiva, entiendo, ¿no? Entonces, Diana, ya dicté con vete psuk met zanzana in hamjknash kahot, die kapsh ma ja ook ne met bekta ogamshat. Wat ga in gapsham kushkapsh, dat mat box, dat een gapshnash, toen maar ja, tam staan bekta wat. Maar in de keer met agat dagte pukapsh betagte wat min sham gasp waren jo Diana Jiménez Vázquez hat sham ne gapsh ne matjakt saun hat saun gebet ham gasp hat sham het nim met gapspaks maar in de keer. Buenos días a todas, a todos. Yo soy Diana de Santa María Tlautotepec, vengo de mi comunidad y agradezco este espacio y estaré compartiendo mi experiencia cotidiana de vida en mi comunidad. Hatusham de kapshna matiakt. Gut hatten den min gashik, wen hosh,
pues hade na din hat hade nin kubet ko ska nik mah baktak ko dehen ukna de na hawo ye ko din hawo dehen ka de nik tsuk pues han san ha ha san ha ko san ma ku tuk abesh den ska ish ukska mah baktak. Debo de decir que es cierto, yo nací de ciega, nací con esta discapacidad, y también es cierto lo que decía la compañera, que no nos hacen caso porque lo sentimos, eso es, lo sentimos porque nos ignoran, porque no nos toman en cuenta, eso es cierto. Ko san hade natung kapuk keun ha madai ko san hade den hatu na on pus na den den hau ko san hade hat perka san natung kapuk kaden haut ni pat sam den dekena pun wen extra pun este esmat ka abaten speak ka abat dekena hanek ka o ya nek ni awich. Y también cuando buscamos trabajo, de pronto nos hacen sentir que no podemos o que efectivamente no tenemos ese derecho a trabajar. Eso también es cierto. Y si comparamos las personas que no tienen discapacidad, pues tendrán otras habilidades. Pero en mi caso yo no estudié, no pude estudiar. Sami shandehni au ayuki pektaok pus hatunen hapuchkenes de na den zirk haza spektaok na den yoyid haz onwicht haz ongacht shama maguktak na idende. En ese sentido es que a mí me gustaría poner una petición muy específica aquí en esta mesa, porque primero pido a que tengamos fuente de trabajo, porque yo quiero trabajar y no tenemos ese espacio para poder trabajar, y también solicito que se tome en cuenta y se piense en la generación o la construcción de una escuela donde podamos desarrollar nuestras habilidades, porque no tenemos. Hats na den am guktucht paut da hats un gampirk uk na den spurktet pus a yo na den kus sam mo shama una ok den na den shamen de gebutup pus ka abhacht na spurken paut ha bei abiki kaste ka ma maestro de tan bektau gede hats auch na ok spurktet mit de kabonestep. Para que también las nuevas generaciones puedan tener este derecho de acceder a la educación, que tengan esa posibilidad, porque es muy complicado que puedan llegar a la escuela, sobre todo porque no tenemos maestros capacitados y sensibilizados para atender a las personas que tienen discapacidad visual. En mi caso, por ejemplo, yo no pude acceder a la escuela porque aparte de que vivía muy lejos de la comunidad, lejos de la escuela, cuando llegaba a la escuela también me rechazaban, nunca tuve apertura, nunca tuve oportunidad porque me excluían. Cuando yo era niña, me excluían automáticamente por mi discapacidad. Din amada pukse pas na den ham den yoi da khana tuk khats na den wechten gacht hat sha es mi pudak kana shan de haygak mi di shale tan baktaw gdi hi kham am tukte pus ka yit pat ka in den ha yim chak lin man pudak per ha zern den zak ko dund ko den na den na za tung ka puk madat ha zern na den na awal zachten madat. Si bien existe ahorita este programa o estos apoyos mensuales que está muy bien, consideramos que eso está muy bien, pero no es suficiente. Yo personalmente quiero y necesito trabajar, quiero ejercer el derecho al trabajo para ser autónoma y seguir creciendo y desarrollando mis habilidades. Hat cham deus na de namadop hat za jung hat na ok gespurktet hat skaba tez tagt kumanzit ku hayung ka ayide hat na de indestet hat ku da hat na tung hat skaba tez tagt na de mamanzit modachte da jung.
Ajá, también esta preocupación sobre todo es para las generaciones venideras, para que tengan esta oportunidad, pero sobre todo para que también le quitemos preocupación a los padres y madres de familia, porque ellos están a cargo de sus hijos y tienen este sentimiento de que no van a poder apoyar a sus hijos, que no tienen los recursos y los medios. Por eso es muy necesario abrir estos espacios escolares sensibles para que puedan entrar las nuevas generaciones y que puedan ejercer su derecho a la educación. Hats erste mit mama hat entschigek mama de mukhtitun hats mama sham maha ini batsan mama maha ini batsan dag ka ap hat na tung tuk merdenya para hats sagt ko ets na de hen tung gam bakbat ko hat maha in ka yukten ka bukpana pus na tu ukse hat in down nat ka botsana ko ets an tung gam bak ka et pus hat in zon down ka botsan tung gam bakbat. Tengo mi caso, mi mamá ya es muy grande, ya es una persona de la tercera edad y ella fue la que trabajó mucho para que nos mantuviera. Ella siempre estuvo al tanto de nosotras y de nosotros. Sin embargo, me preocupa mucho porque mi mamá en algún momento ahorita ya no trabaja muy fuertemente porque ya es muy grande, ya no nos puede ayudar como antes y me preocupa mucho después, ¿qué voy a hacer yo? Yo necesito trabajar, necesito ser autónoma, necesito estas oportunidades para poder seguir cuidándome, porque con mi mamá no puedo ya depender de ella porque ya es muy grande. Hipotanabia y Germán, Saitivian, Juventino Chapida, que de punto 6, pues Hamzan, Hanau Shangam, Hazanzak, Petzan, Hernan Durkioid, Hashpaktaukioid, Zan Maguk, nadie en Hutkuchgatet. Ajá, y lo que solicito también puntualmente, si bien existe esta idea de generar espacios, como se hizo referencia hace rato mediante la intervención y gestión de Juventino, es cierto, existe un espacio, esta idea de que se está implementando para generar un espacio físico donde se puedan capacitar los demás compañeras, niños, hombres y personas con discapacidad de la comunidad. Sin embargo, la misma comunidad donó el terreno, ya existe el espacio físico, pero no tenemos apoyo del gobierno federal y lo que solicita es que pues vean el mecanismo y las estrategias para que pueda llegar el apoyo, este compromiso que se necesita para que puedan construir este espacio físico de formación. ¿That's all? Bueno, ya termina su intervención, ella. Le estoy preguntando si es todo. Listo. Yo le voy a hacer unas preguntas muy concretas a Erika para que nos pueda compartir su experiencia. Erika ne gosh ayuk tenen gosh ayuk madiak tu no mayo tenet. Erika Watsman Rumagapsh, Kumets Hagudungatan. Gudungatan met, it's hadith met stuk, it's Gudungat. Shayade, Hello. Ahí está. Ajá. Gapshon bet patsadagok. Bueno, gracias que llegamos a Tlateloltepec y a Oaxaca. Yo llamo Gladiola Erika Jiménez Díaz y gracias que llegamos a México a presentar a las amigas. Yo me gusta preguntar a mí que quieres entrar Bueno, yo Gladiola Erika Jiménez Díaz, Capquis, Mije Oaxaca, esa pregunta a ti,
của sa bueno giấc bắt cái kurung out ya más en giấc nek bueno nek mình tin how pero kurung out ya Hadith Smith, lo que ella dice, bueno, agradece la invitación y bueno, su estancia de estar aquí. Ella viene de la comunidad de Tlahuitoltepec y bueno, lo que yo le preguntaba, porque Erika tiene muchas ganas de ser autoridad, de servirle a la comunidad. Entonces, es lo que dice ella, es que a mí me gustaría porque siento que eso me haría muy feliz. Ahora, le voy a preguntar, ¿por qué considera que lo haría feliz el tener un cargo comunitario? Como yo le decía, el cargo comunitario es como servirle a tu comunidad dentro de una estructura, dentro de un sistema de servicios públicos, sociales y culturales. Erika, hadith met goed koek na jou kom godungat. Hadith met goed koek ati kom godungat. bueno giấc bắt cái kurung out giấc bắt nek mình tin how của Imert và cặp kiss Isam kiss và dân giấc con dem next in Hawaii của kurung out của Imert mà như vậy next in Hawaii của kurung out của anh dem của chợ một cặp secretaria giấc bắt next in Hawaii next in Hawaii kurung out và next in Hawaii kun je earth và next in Hawaii vậy Kum don. kui hỏi cho sen đạo ku chơi giấc bắt kurung out cả hệ sao này là chỉ về nào kui hỏi ở cho vậy hỏi cho sen đạo ku nim ku Kastek mekak, bekas mekak orang ni, bejam, bejam, cuaca ni bejam orang ni, kat tropik, ya hau je, ya semua cinta macam tuan ni hau esok ke, ya sini kurung out sam, sama ni uch kurung out, ya je yang dak buat je giấc mất đau kurung out oka. Ella lo que dice, bueno, es que le gusta ser autoridad, le gustaría ser secretaria, le gustaría participar y tiene como ejemplo a su hermano que está participando como autoridad, ¿no? Pero lo que dice es que sí le han dicho que puede tener la posibilidad, pero también al mismo tiempo la excluyen, o sea que sí, pero no. Entonces, en esa situación está ella y le voy a preguntar que nos narre un poquito de su vida cotidiana. Erika, Kumadi mama dem zana ti ha macam bektau ha macam nau ha macam gam ti macam dum habom mamen yang gap speak. When thì mà cả người má next in Hawaii của John Big Ham Tram Zdraste sambuh Zdraste buh macam buh makisah Zdraste nesa Waskis, cocina waskis. Kuya waskis, tu wet, tu bukis. Ya, tu gat. Jadi kam hot ni deh. Jadi a veces sacan a water ku mama ni deh. Vai kat bomoi ku hutan nak sih. Ke sacan ni. Ke menjot ke ni. Ke iwat. Next in Hawaii, giấc bắt của alegre. Si no atendía nada, dije, yo vivo en Tlahuitoltepec y gracias que yo estoy trabajando a mi casa, cuidar a mi mamá, cuidar a mis cosas, trabajar mucho, limpiar todo, bañarme y acomodar. Y también la amiga, primas. Bueno, yo también amiga
estaba presentar a las primas que me gustan talleres de mitaros, de ciegos, y me gusta mucho me gusta mucho porque trabajando mucho a talleres, estoy en las Flores, tenemos talleres y me gusta trabajar conmigo, contenta, hoy yo soy feliz. Y también gracias a Marce, a Grey, mi vecino, y yo, y Ana, mi prima, mi mamá. Ella está contenta conmigo, feliz. Y gracias con ella también, que tenemos a los otros ciegos que vivo acá en México. Conocí, bueno, a veces no conocí, pero mi hermano estaba acá también, a México también. Y gracias también, y ustedes, por favor, y gracias que venimos acá a México. Y me gusta mucho me gustan talleres, las primas, las amigas, me gusta mucho. Yo también, yo soy feliz con ganas de trabajar, y yo soy talleres, me gustan talleres de danza, solfeo, ensayar. Estaba trabajando de SACAM, talleres de SACAM, y estoy trabajando y feliz, y estoy bailando con ganas, cantar, pero a veces no voy a cantar ahorita porque no puedo, porque gracias que a trabajar mucho talleres de danza, solfeo. Aprendí a ensayar con la maestra, la profa, a Irma. Ahí estaba Claudio Topeque. Gracias. Nada más. Voy a precisar algunas cosas que Erika dijo y que creo que es muy importante. Bueno, ustedes saben que es una mujer feliz, contenta, le gusta vivir con ganas, lo ha dicho, y esa es una de las energías que ella la caracteriza, porque le gusta bailar. Ha tomado clases de danza con las mismas profesoras de la comunidad, que son de la comunidad, y tienen esa apertura o esta posibilidad de hablarnos en Mije, y pues les enseñan, ¿no? Ha ido a la escuela de música del SECAM a solfear, es lo que dice ella, y le gusta solfear, que no fue al solfeo porque, bueno, está acá, ¿no? Una de las cosas que decía, ¿qué es lo que hace en su vida cotidiana? Pues lavar trastes, limpiar toda su cocina, ayudar a su mamá. Y una cosa muy importante que decía es que cuando mi mamá va a las reuniones de la comunidad, porque frecuentemente hay reuniones en las comunidades que convoca la autoridad municipal, pues ella tiene que atender a las reuniones, y yo me voy al rancho a cuidar a mis vacas, a los toros, a trabajar al campo para que mi mamá pueda atender las reuniones. Yo me organizo con mi comunidad, con mi mamá, para que podamos sacar estas actividades. También ella pues ha tenido como esta posibilidad de estar en los diferentes espacios. Yo sé que sabe leer, ¿no? Es bilingüe, ¿no? Entonces, pues convive mucho con su mamá. Entonces, eso es lo que dice, y bueno, es una mujer muy feliz, lo cual nos hace muy feliz también nosotros. Bueno, a mí personal. Sí, pues, eso es. Y pasamos con Nazaria Díaz Gómez, que ella es la mamá de Erika, para que nos pueda contar su experiencia como mamá de Erika. Bueno, disculpe por todo este desastre un poco. Se ve que pues no se conoce bien el micrófono, y
Bueno, disculpe. Voy a saludar en Mije porque vengo de la región Mije y más de eduki y me gusta más manzan hamanzan shamgash mazangach mazamgukach pungunaus hamel min zajida dinikuazai zajida min haut zajida natsnagach natsnamaji auktan an awan ayuk ogan manmaun ogan zanai madanuk. Bueno, ella agradece esta invitación y bueno, aquí ahorita va a compartir su experiencia y su vida cotidiana con Erika, con su hija, con, digamos, que tiene esta discapacidad y esa es nos va a compartir su vivencia. Bueno, kuchinu ngoslen bambaut nish haden kashik samisha haden jit madat siebe hau yachten oke aber tsanawin oke aber kuk yachten de jamsa ke yikuk yatpe pues haden zaden yashchen ok haden chamanzan ok ochtne kana gupik besanduna haden na yikuk yatpe shmoyan kuban aten in eshan oknen pues maktuny hetan ungan mau yede indinige kniksek tuki inden duk madai sa haja tunga pak skui viehnet kui dikana oktaji ayoy na den makmok shumachtin ka de pidik hade ni de it hade ni ka makka ke hachek hade zinye una akhaut tkebat te pues que mochinden mo han que mochinden mo han mo sudan bidine me hada okt. Ajá, bueno, cuando nació mi hija, pues sí fue un shock muy fuerte porque no me lo esperaba y bueno, pues así me lo mandó el dador de vida o el creador de vida, así me lo mandó y poco a poquito fui aceptando su condición de una niña con síndrome de Down, porque así nació. Sin embargo, me costó mucho trabajo aceptarlo, mucho trabajo tratarla porque no sabías. Pero poco a poquito también fui aceptando porque así nació ella. No podía yo hacer otra cosa más que aceptarla porque así la mandaron aquí a la tierra. Sufrí muchísimo tiempo durante 15 años porque durante 15 años ella estuvo muy débil y no podía como articular muy bien el cuerpo, no podía sostenerse, no podía mantenerse y pues estuve allí para ella, diciéndole, instruyéndole, cuidándola para que pudiera ella independizarse o para que pudiera aprender a valerse por sí misma. Naiden kuchma kuma niks ma shadumba ok nigwai nigwich an magu uktak man mediende tiktepa ashadu una na shabahkan ok kami ukmuhkan pasma da bache ka bache niktan nama achinga mastuj ok nama achinga iktan ادجي هذا المادوديت هم جنا دنا هميجو وقتي إيش كابي وهذا ها بس كوانا يا بيشي كاي ياوي ما أن هات ما أدم هالمجو وقتك ما غاينوك هتم كأندين ده يجيش كهذا كاي يا تعشي كده أو يا يجيش هذا نهاونده توني بس كوانا تنهاو كم تاوك هذا نتندين هذا نهاوي كهوتكو كي كاوك وده هذا نهات نقبت ما دانو كنونا أو كايك يكمغيش أو كايهاو يجيش هذا نهاوي. En la comunidad se hace muchas fiestas familiares y yo a ella siempre me la he llevado, siempre la integro, nunca la he dejado sola y siempre la llevo a este tipo de actividades festivas. Sin embargo, cuando llego de pronto hay como un ambiente hostil que nos ven mal, como que a ella no la aceptan, la rechazan, inclusive hasta ciertos comportamientos de asqueamiento hacia mi hija. Entonces, pues eso también nos lastima mucho porque aunque se integre, pero sí hay estos comportamientos hostiles que nos hacen sentir mal. هذا نمين كيبوتشنو غجا هذا نيدي يك تشك كوجي دي برماري دي سبيك بنادي نام اياي كوم واو تسبيك escuela parroquial ham tuga specta ham jadi speak it's naden
tuga hoy me dice ochpukap shukshpudakan me da mochera a madre Sor Marta Garza Fox madre ikti hats ochpukap shud niktagat primari nigespakt vahpia kapia hjautpia na ba ochvian hagas is osam gugashe por naide na ochkshoni ayay kaba miktak kaba mikupik na de amigo ukne vin goshi kupgoshi niuki ekshi hade na de tihat hade na de nam timuskat. También a ella la ingresé a la primaria a una escuela parroquial administrada en su momento por unas monjitas, con la ayuda de una monja que se llamaba Sor Marta Garza Fox. Ella me impulsó mucho, me animó, me insistió, me hizo creer que mi hija podía aprender, me hizo creer que ella es capaz de hacer cosas y me animé a inscribirla. Estando en la escuela sufrió de mucha violencia, la lastimaban, la pellizcaban, la maltrataban y entonces pues también fue una experiencia no grata para ella. Hade njidi spikja ya primaria osa violeta yikma yots tokia. Pero tist cada yukma oyne ko secundaria de respect porque cabo no mastut na ha ka gama respect ta oktianya kan mastut ju kaban mahada ok tempo kan moda hat cada do respect ka no kasna chek pie hujinyak pero nade ayo kan ishne kam yespik ko nade de taikisha a primaria hade nots Herzgebet hat in Jazz auch Tanakshma Solfeo Sami Avian auch Lakashma Pernade Nam Hagam Chan Nade Zan Antiem Pangamodat Kaukandung Gambuk Nade Kamdun Big Kaba Amena Santapik Modat had in Jikadi to Kushno Kadi Ukshush Nuka Hatzak Pio Daukt Tuki Yitzak Ukchak Pio Shurk but Mother Ordinary Kimia Sami Avian От кухня я выкушу мадой украдить ктавик нехуни каэт куи каби патмада ода я башуш пагаде нихаят. Bueno, terminó la primaria, intentamos inscribirla en la secundaria, pero la verdad es que encontramos muchas barreras. Uno, por la distancia de la escuela, de mi casa, de nuestra casa a la escuela, está un poquito lejos. Y también porque valoraba el sufrimiento que había experimentado ella en su estancia en la primaria. También, dado que yo tengo que buscar mis recursos, tengo que trabajar, ir, y pues no tengo tiempo, carezco de tiempo para poder atender a mi hija, llevarla, traerla, y pues también eso nos causa sufrimiento. Como ella decía, a ella le gusta mucho estudiar, le gusta ir al solfeo, ella ha ido a solfeo, pero también porque la escuela está lejos, no puedo yo dejarla ir porque por estos temores ya que tenemos. Y una de las cosas que la caracteriza es que justamente siempre busca espacios para aprender. Ella le gusta la música, le gusta escuchar música, tiene su radio prendida en la casa para escuchar música. Ella siempre está con la música, le gusta mucho. Kan kai ma vun sa ki ni kma ye kshon kuna de ni ha ka ye ge ja de nya ku kam kap shna wa so kuna madona su sai nya ge bok do su zami ku kit ma gap shta de in de ni ot neshna ku ye ku wa nya ge bok ni ja ka ye vi ka no ku ku pak na sam din ti ha ge kap shna na kap shna yachtna ba na kap tu da ak tin de dat Hade ni met auch ni knam ku yita hat o jage hade na sama droschnam ku ta hat o jage han kapsch da sind han jigi kacht na ban kapsch geja yiga we na ba cheo yiga we na ba ti letra hade ni rachona. Bueno, ahorita a estas alturas ella ya también se ha dado cuenta de estos maltratos y también ya se defiende porque ya tiene como voz, ya tiene esta idea del maltrato, se defiende, ya no acepta como que le digan cosas y pues la hemos ayudado mucho. Efectivamente ella lee, ella escribe, ella ha aprendido muy lento porque sí me advirtieron que iba a aprender lento.
Sin embargo, actualmente pues sí puede leer, puede conversar en español y sobre todo pues sí puede leer ella. Hadden die me ook dat gezade ber habt hadden de naam me ook dat gehad te kwart te mai ka botsa inat mai nan me ook am hadden ja ta hama not hama hadden de na ka ik mag pakta ook te ka abden ava at me da hot spurken den maus ka et ka ba ik me ka ba Pentigers spurkte hanam kasko ha ate ja tauk ka na den me da bia zu spurkte junga miau het ku hagam chene de kan wem kam hot ade naman ka hot ka ba spokta kungon tian ye tik ta shnak spoge de na chashnak mengesh sentap kas ka ba niti poda kande ke mo de ka da yigwa zo de ade na dan de hatsak yigwa zo de kuch nyamiu kude de kuza ka smuktet me ja kumuktet bus ka de ka mo dan de hastuk ma de ibna kan ham zun ka na ye shide Jma isai kaps pedimit tak yehani tak kate hazden haik sok pazahana tak kamik madat ma dan mag ukungugash tak ma ko hagam chondo hagam ya otat da hami pioksht kam ka atit hioksht ye zan sham ka et ye para ye una ak para ye hauchten ko bahten na mag uktak ma ye ni ka de nam ya tak bat hama puksha hama kah abik naiden ham zden na den ha hot bus kam ka azam niti sham gashma anam de pa kham den ko de na nai kna ko namiu ko wa on ja don mo tak oti gati na jigiu ti ona chade namiu da ka chen mastu chna juk ha azna haik ta ham bet pen ha ma lugar ma cha on de hade na den hat ke bet sham. Bueno, esta experiencia pues es mía, pero no es la única. Hay muchísimas personas y muchísimas familias que viven otro tipo de experiencia, por ejemplo, gente que es sorda, gente que es muda, gente que tiene discapacidad física. Ahí estamos, sin embargo, a veces es muy complicado ayudarnos, uno porque los padres no estamos capacitados o desconocemos la situación y la condición y a veces no tenemos las herramientas de poder o para poder atender a nuestros hijos e hijas. Y por otro lado es que a veces están en los lugares muy alejados al centro de la comunidad, están lejos, están en los ranchos, están en otros espacios y hay mucha pobreza extrema y difícilmente podemos o los padres de familia pueden ayudar a sus hijos porque se cruza allí no acceso a la educación, pobreza y la distancia geográfica entre el centro urbano y los lugares. Aún así, en la comunidad misma, la cabecera municipal pues carece de espacios. Si bien hace rato se habló de un espacio, de un centro educativo que se está impulsando, pues apenas se está iniciando, no tenemos apoyo, no tenemos recursos para que esto pueda construirse, pero consideramos necesario ese espacio para poder traer para que sea un espacio donde puedan llegar todas las personas con discapacidad, donde se puedan alojar, donde puedan comer, para que nosotros iniciemos nuestro diálogo. Aunque nosotros dialogamos, existen otros municipios aledaños, otras comunidades que no tienen nada y nosotros estamos iniciando eventualmente con nuestros diálogos, con nuestros análisis. Sin embargo, no podemos traer a estas personas que les interesaría porque tampoco tenemos recursos para darles de comer o darles hospedaje. En Tlahuitoltepec apenas justamente se está iniciando estas actividades, apenas nos estamos incorporando porque sí es una necesidad que hemos visto. Mai deputată să-mi amiu chidete zamnaran hatunya hapăcțau naiden pe caz de nic mă păctau ga ayuk să dan un maun hat păctau că maestru naiden nic țăc medi yeja yiucht medi ca un eștup medi ca ha sus thau de danek să mi ja yiucht ye hat țăc naiden nic ni thau că tu ye ajit porque hama una medi ca un eștup mai.
Bueno, lo cierto es que también hemos hecho gestiones ante la Cámara de Diputados en otros espacios, pero no hemos tenido respuesta de apoyo y necesitamos colocar esta demanda, porque lo seguimos teniendo, necesitamos ese espacio. También en nuestro caso o casos específicos para las personas que tienen discapacidad visual, pues sí requerimos un maestro o maestros especializados en enseñanza del sistema braille, porque los demás maestros no están especializados, y si no hay, se limita la enseñanza de los niños o de las generaciones venideras, sobre todo. Entonces, está solicitando la necesidad de tener maestros especializados, docentes especializados para poder atender a las personas con discapacidad visual. Agradece su escucha. Gracias. Buenos días, que huyed maguktak kutsanawan ayuk tespatmadojada, pun hamdetsi katilla awan man. Discúlpenos. Agradece la participación. Bien, les pido de favor nuevamente un fuerte aplauso para nuestras panelistas. Y a continuación entregamos un merecido reconocimiento a cada una de ellas por su participación de manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que va a ser leído en español y posteriormente en lengua para que sepan su contenido las que reciban el reconocimiento. ¿Tenemos los reconocimientos? ¿Sí? Sí. Ok. Para Erika Gladiola Jiménez Díaz. ¿Los entregamos y luego los leemos? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Ok. Para Diana Jiménez Vázquez. Para Nazaria Díaz Gómez. Y para Rode Soraya Procopio López. Y cedemos el micrófono para la lectura del mismo. Dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a Gladiola Erika Jiménez Díaz por su participación en la presentación del estudio sobre el marco de protección de los derechos humanos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades maya, otomí y tarahumara. Ciudad de México, 5 de marzo de 2020. Comisión Nacional de Derechos Humanos Yakpi Escajpon y Guamio bien Gladiola Erika Jiménez Díaz, Hagush Cuyamin, aspecto que Ayuk, Mayi Diknegapshan, mi estudio sobre el marco de protección de los derechos humanos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades maya, otomí y tarahumara, ya no Wemedet, Magosh Amba, Marzo Po, Matzmil Epshumah, licenciado Joaquín Alba Ruiz Cabañas. Atención a los derechos de las personas con discapacidad, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy bien, muchas gracias. Las despedimos y damos un espacio de 5 minutos para dar lugar a que las autoridades nos brinden sus mensajes a propósito de este estudio. Por favor, 5 minutos y regresamos. Muchas gracias. El trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad debe ser siempre en razón de justicia, nunca por piedad, nunca por lástima. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en la honorable mesa del Presidium. Al licenciado Joaquín Alba Ruiz Cabañas, Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad. En representación del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas,
saludamos a la licenciada Violeta Hernández Andrés. En representación de la maestra Larisa Ortiz Quintero, saludamos al licenciado Israel Martínez Ruiz, de la Secretaría de Barrios y Pueblos Originarios y Comunidades Residentes en la Ciudad de México. Asimismo, le damos la cordial bienvenida al ciudadano José Martínez Cruz, director general de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenidos todos y todas. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Joaquín Alba Ruiz Cabañas. Muchas gracias. Las mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes con discapacidad frecuentemente se enfrentan a dificultades excepcionales en el disfrute de sus derechos humanos. Durante mucho tiempo se supuso que esas dificultades eran la consecuencia natural e inevitable de su deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. Las personas con discapacidad han sido históricamente invisibles en el sistema de derechos humanos y no han sido tenidas en cuenta en la labor de derechos humanos, lo cual ya no es aceptable. La aprobación y la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca un profundo cambio en los planteamientos existentes respecto de la discapacidad. En la Convención se deja de dar prioridad a una condición de la persona que, al ser percibida como defectuosa, hace ver la discapacidad como una cuestión de deficiencia o enfermedad. En lugar de ello, la Convención considera la discapacidad como una patología de la sociedad, es decir, el resultado de la incapacidad de las sociedades de ser incluyentes y dar cabida a las diferencias individuales. Son las sociedades, no el individuo, las que deben cambiar. Ver la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos implica una evolución en el pensamiento y la acción de los estados y de todos los sectores de la sociedad, en virtud de la cual las personas con discapacidad dejen de ser consideradas receptores de servicios de beneficencia u objeto de las decisiones de otros y pasen a ser titulares de derechos. Un enfoque de derechos humanos busca los medios de respetar, apoyar y celebrar la diversidad humana mediante la creación de las condiciones que permitan una participación significativa de una gran diversidad de personas, incluidas las personas indígenas con discapacidad. Derivado del informe inicial en 2011 sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentado por el Estado mexicano, en 2014, el Comité de Discapacidad de la ONU emitió una serie de observaciones y recomendaciones al Estado mexicano para la efectiva aplicación y cumplimiento de los principios y derechos contenidos en la Convención. Las referidas observaciones y recomendaciones reflejaron preocupaciones por la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, con particular énfasis en las comunidades rurales pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en situación de pobreza en la República Mexicana, ante la situación de exclusión, pobreza, falta de acceso al agua potable y saneamiento, vivienda digna y condiciones generales de pobreza en que se encuentran, así como por la falta de información al respecto. Por ello, este comité urgió al Estado mexicano a atender la observación número 54, que señala redoblar esfuerzos para incluir a personas indígenas con discapacidad en las políticas de desarrollo más allá de 2015, con enfoque comunitario y rural y asegurándose de que sus necesidades y perspectivas se incluyan en dichas políticas, tomando en cuenta
las opiniones de estas personas. Implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y finalmente, urgió a implementar medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las mujeres, la infancia y las personas mayores indígenas con discapacidad en situaciones de abandono y pobreza extrema. El área de atención a los derechos de las personas con discapacidad de esta Comisión Nacional consideró entonces necesario realizar una serie de visitas a comunidades indígenas del país. Considerando la extensión y diversidad de las mismas, se visitaron comunidades representativas del norte, centro y sur del país, que muestran la situación que experimentan las personas con discapacidad habitantes de comunidades rurales o pueblos indígenas, ya que los estudios, trabajos de investigación, informes y estadísticas sobre este grupo poblacional son aún escasos o inexistentes. Las visitas a las comunidades se realizaron durante el año de 2016 y posteriormente se realizó la investigación documental misma que hoy presentamos. A todo esto yo sí quisiera hacer un gran paréntesis, quiero hacer un gran agradecimiento y un reconocimiento a quienes trabajaron este estudio y principalmente a Germán Bautista, a Katia Lara, a Raúl Valdés que fueron y llevaron a cabo estas visitas a las comunidades y posteriormente al doctor Gustavo Hernández, a Andrés Balcázar y a Fabián Aranda que se sumaron a este equipo de trabajo para elaborar este estudio. Nos encontramos entonces frente a un gran campo de estudio, pero también ante un escenario en el que las estrategias, mecanismos y acciones institucionales deben sumarse para llevar a cabo las transformaciones políticas, jurídicas y sociales a fin de lograr una efectiva protección de las personas indígenas con discapacidad en México. Proteger y promover los derechos de las personas indígenas con discapacidad no se reduce a proporcionar servicios en la esfera de la discapacidad. Implica adoptar medidas para cambiar las actitudes y comportamientos que las estigmatizan y marginan. Implica también poner en marcha políticas, leyes y programas que eliminen los obstáculos que enfrenten este colectivo y garanticen a el ejercicio de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Finalmente, el tema de los derechos de las personas indígenas con discapacidad constituye un asunto que involucra de manera transversal a todas las instancias gubernamentales en sus diferentes niveles, a las personas con discapacidad, a las personas indígenas, a las organizaciones sociales que las representan, a los organismos promotores y defensores de los derechos humanos y a la sociedad mexicana en su conjunto. Espero que este estudio sea un auténtico trampolín para impulsar la toma de conciencia de todo lo que son y representan las personas indígenas con discapacidad y todo el colectivo de personas con discapacidad en México. Muchas gracias. Agradecemos el importante mensaje que nos acaba de dar el licenciado Joaquín Alba y cedemos el uso del micrófono a la subdirectora de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la licenciada Violeta Hernández Andrés. Adelante, licenciada. Muy buenos días. Soy Violeta Hernández Andrés, como ya me presentaron, yo soy indígena chocholteca del estado de Oaxaca. Hoy, como parte del instituto, agradezco la invitación y me parece muy relevante el evento que tenemos el día de hoy, no por, no únicamente por el documento que se presenta, sino por la compartencia que se tuvo en primer momento. Me parece que eso permite también llegar a un nivel también de comprensión sobre el tema que se está viviendo y sobre también la urgencia de hacer pues sinergias con sociedad civil, con instituciones públicas en los 3 niveles de gobierno. Y eso me lleva pues a comentarles brevemente lo que eso resultó
respecto al tema. Primero, el diagnóstico, el documento da un aporte claro, analiza, como bien lo denomina en la primera parte del documento, analiza cómo se vive la concurrencia de factores de vulnerabilidad, ¿no? Dicho de otro modo, lo que nos refleja es qué representa ser mujer, ser indígena con discapacidad, en la mayoría de casos ser pobre y vivir en una comunidad. Eso se fortalece también, se suma la voz de las mujeres ayú que nos presentaron en el primer momento con una voz muy fuerte y clara, que no quieren ninguna atención desde el paternalismo. Ellas lo que están planteando, y lo refiere también el estudio, es que las personas indígenas con discapacidad quieren ser independientes y autónomas. Eso me parece muy relevante y muy poderoso respecto también a estos prejuicios y estereotipos que reforzamos día a día. También esto nos recuerda a que la discriminación pues básicamente no se refleja en un momento de que me hacen sentir mal por ser mujer, por ser indígena, por ser una persona con discapacidad, sino tiene un impacto en el ejercicio de nuestros derechos, de los derechos humanos que están reconocidos y que estamos obligados también como instituciones a promover y a garantizar. Este punto también es elemental y me parece que con esto se está sumando también a la reflexión, pero también a la propuesta, porque el estudio también tiene un apartado en el que ya te da pues propuestas y recomendaciones muy concretas, y en ese sentido, pues ustedes, bueno, la mayoría de personas conocen que el instituto pues es de nueva creación, de reciente creación, y a través de la ley que le da creación al instituto, pues tenemos también esa pues responsabilidad institucional de promover los derechos de personas con discapacidad. Entonces nosotros vamos a revisar de manera puntual también el resultado de este documento que hoy se presenta, para que también en la medida que nos lo permita pues digamos los tiempos presupuestales y también la planeación que nos toca desde la coordinación, podamos tener estrategias pues más oportunas también y darle seguimiento a este tema que están planteando. Como lo repito, no solo el estudio en sí mismo, sino también la voz de las mujeres que el día de hoy pues compartieron. Y pues muchas gracias también a las ponentes y pues muchas gracias al público en general que se ha pues dado un momento en el día para poder conocer este importante estudio. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, licenciada, y escucharemos a continuación el mensaje del licenciado Israel Martínez Ruiz, que viene en representación de la titular, la maestra Larisa Ortiz Quintero, que es titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Por favor, licenciado Israel, adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos que nos acompañan. Muchas gracias a la Comisión Nacional por la invitación. Reiterar lo que comentaba la compañera del INPI, felicitarlos en principio por este estudio. Sin duda es un estudio que sienta un precedente que será de gran utilidad para las diferentes instancias del gobierno, instancias que desde la academia tenemos que involucrarnos de una manera más directa con este tema. Sin duda, comentaba hace unos momentos con el licenciado Joaquín, que esto para las instancias nos representa un precedente y nos hace ver una tarea importante que tenemos todavía en las instituciones del Estado y en el gobierno para poder avanzar hacia un conocimiento y una atención más específica de la población indígena, en nuestro caso de la Ciudad de México y también del país, tomando en cuenta las diferentes intersecciones que de repente no hacemos cuando abordamos la temática y la atención a población indígena. Digo, es por todos sabido que pues, la población indígena en el país y también en la ciudad
pues es el grupo de población que presenta la mayor brecha y el mayor rezago en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos sociales. Entonces, en muchas ocasiones cuando abordamos la temática de la política de derechos indígenas, únicamente tenemos presente la atención de población en condición de pobreza, con marginación, con carencias, y no avanzamos en identificar que además de esta condición en la que desafortunadamente se encuentra una gran parte de la población indígena, también se presentan otras situaciones, otros cruces que desde el ámbito de las políticas públicas en ocasiones no llegamos a abordar. Ahora estamos hablando del caso de población indígena con discapacidad. Entonces, en ese sentido, en principio, reconocer el esfuerzo y los resultados que se presentan en este estudio. Y retomo en principio lo que comentaba el licenciado Joaquín de plantear y entender a las políticas públicas y a las dependencias que tenemos como parte de nuestras atribuciones, la Rectoría en materia de derechos indígenas, como es el INPI en el ámbito federal, o nosotros, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas en el caso de la Ciudad de México, en principio reconocer como un tema transversal e integral. No podemos avanzar en la construcción de una política de derechos indígenas si no partimos de reconocer que se requiere una intervención pues prácticamente de todo el gobierno. Se tiene que construir una política de Estado para garantizar el ejercicio de los derechos indígenas y particularmente de los derechos de la población indígena con discapacidad. En el caso de la Ciudad de México, cuando nosotros llegamos y cuando se inició esta administración, como quizá ustedes saben, esta Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios es una secretaría de nueva creación. Anteriormente la Ciudad de México no contaba con una instancia de atención a nivel de secretaría para atender lo relativo a población indígena en la Ciudad de México. Justamente la primera tarea que nosotros hicimos, una de las primeras tareas fue empezar a avanzar al interior del propio gobierno para identificar y reconocer que la temática asociada con garantizar los derechos de la población indígena era una responsabilidad compartida con todo el gobierno de la Ciudad de México. Lo primero que nosotros siempre presentamos en cualquier reunión, tanto a nivel interinstitucional como con otros actores, es la numeralia acerca de la presencia de la población indígena en la Ciudad de México. En muchas ocasiones se considera que la Ciudad de México, por este carácter de metrópoli, por este carácter cosmopolita de la ciudad, que la presencia indígena es algo menor, es algo marginal, cosa que no ocurre. De acuerdo con los datos de la encuesta intercensal 2015, en la Ciudad de México habitan más de 1 millón de personas indígenas. Eso representa el 13% del total de población de la Ciudad de México. Es decir, 1 de cada 9 habitantes de la Ciudad de México son personas indígenas. De ellos, cerca de 130,000 personas son hablantes de una lengua indígena. En la Ciudad de México, de acuerdo con los datos del Censo 2010, se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Eso nos da una idea de la diversidad y del mosaico lingüístico y cultural que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y otro dato que también nos gusta presentar para generar esta empatía y vinculación institucional con el resto del gabinete y el gobierno de la ciudad o las alcaldías, es que de acuerdo con estos datos de la encuesta intercensal 2015, el 65% del millón de personas indígenas son personas nacidas en la Ciudad de México. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de una alta presencia de población indígena, pero población indígena nacida en la Ciudad de México. Es decir, un poco para generar el antecedente de que estamos hablando de un fenómeno ya propio de la ciudad. No es un tema de población que está de paso, que está migrando, sino son personas nacidas en la Ciudad de México y que nos presenta como gobierno de la ciudad, pues también nos presenta retos distintos, porque estamos hablando de la atención y de garantizar derechos de población indígena en el ámbito de la población urbana y en el ámbito de poblaciones que habitan en la Ciudad de México, tanto comunidades indígenas como pueblos originarios, que presentan, además de las situaciones que pudimos escuchar en la mesa de diálogo que precedió a esta mesa, que sin duda son problemáticas y obstáculos con las que se enfrentan en prácticamente todo el país,
En el caso de la Ciudad de México, pues presenta problemáticas adicionales, el hecho de que mucha de esta población está ya alejada de sus comunidades de origen, las redes que existen de comunidad y de protección de sus propias comunidades, en ocasiones aquí en la Ciudad de México no se presentan. Eso es muy común, por ejemplo, con los jóvenes indígenas que de repente presentan ciertas desvinculación con las comunidades de origen y son más vulnerables ante cierto tipo de riesgos o problemáticas que se enfrentan en la Ciudad de México. Entonces, bueno, en principio, resaltar la importancia que tendrá para la Ciudad de México poder difundir y conocer este trabajo, y me iré de manera particular. Nos llamó en la Secretaría mucho la atención, revisamos el documento, pero en particular las conclusiones y recomendaciones que hacen como medidas ya de política pública específica para poder avanzar a garantizar que en efecto haya una política de derechos a nivel nacional, y que en el caso de la Ciudad de México también es un compromiso y una aspiración que tiene este gobierno. En principio, bueno, retomar que en efecto es muy importante que desde los diferentes instrumentos de planeación podamos avanzar hacia políticas que tomen en cuenta estas intersecciones de la población indígena con, en este caso, con la población con discapacidad. Señalar que es muy oportuno, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, porque justo en la Ciudad de México está elaborándose ya el Plan General de Gobierno, un plan general a 20 años, que va a presentar en próximos meses la jefa de gobierno. Y nosotros desde la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios estamos trabajando ya en la elaboración de un programa especial, como un programa de mediano plazo orientado a garantizar derechos indígenas en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, nosotros incorporaremos sin duda los resultados, los compromisos y las recomendaciones que hay desde este estudio, para ver que en el instrumento de planeación de mediano plazo de la Ciudad de México esté presente con pertinencia y esté presente de manera integral una política de atención específica para la población indígena con discapacidad en la Ciudad de México. Eso va de la mano también con una medida que tomó el gobierno por acuerdo de la jefa de gobierno. En abril del año 2019 se instaló una Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México como el órgano de coordinación interinstitucional, en el cual participamos los 3 órdenes de gobierno. Participa prácticamente todo el gabinete social de la Ciudad de México. Entonces nosotros llevaremos también los resultados y las conclusiones a esta comisión. Particularmente tenemos una mesa de trabajo que denominamos Mesa de Bienestar, en la cual participan las diferentes instancias del gobierno de la ciudad en materia social y en materia de asistencia social, en la cual sin duda será muy oportuno e importante poder generar propuestas de atención ya específica, tomando en cuenta las recomendaciones que hacen ustedes desde este estudio. Y por último, señalar también que nos parece muy importante, algo que comentaba con el licenciado Joaquín también hace unos minutos, es que justamente este tipo de estudio nos permite identificar que a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México no se cuenta con información ni con datos que permitan generar políticas públicas con pertinencia y efectivas, porque generalmente en las diferentes instancias de los gobiernos, tanto federal, estatal, en los municipios o alcaldías, solemos descuidar el poder contar con información sobre la pertenencia étnica de la población que es atendida o que es beneficiaria o que recibe servicios por parte de las instituciones. Entonces, señalar que por iniciativa de la Secretaría y por iniciativa de esta Comisión Interinstitucional, en la reciente Ley de Derechos de Pueblos, Barrios y Comunidades que fue aprobado en la Ciudad de México en el mes de octubre, ya por ley está obligado el gobierno de la Ciudad de México a incorporar los campos de pertenencia étnica en todos sus sistemas de registro e información. Incluso hay un transitorio de esta ley que le da 6 meses a la Secretaría de Pueblos y Barrios y a la Agencia de Innovación Pública, que es la instancia responsable de normar y de llevar a cabo todo lo relativo a sistemas de información y registro. Tenemos 6 meses para garantizar
que se pueda contar con un proyecto para que en prácticamente todas las estadísticas, sistemas de información, padrones de beneficiarios, fichas de atención a usuarios y a ciudadanos del gobierno de la ciudad, que de manera transversal en todos los sistemas de información podamos contar con campos de pertenencia étnica para garantizar que se conozca en efecto cuál es la situación, poder hacer un diagnóstico y poder saber de qué manera estamos o no brindando una atención efectiva a la población indígena de la Ciudad de México. Entonces, pues reitero por último la felicitación, bueno, y también un saludo de parte de la titular de la Secretaría, la maestra Laís Ortiz Quintero, y bueno, reiterar el compromiso y el interés que tenemos por poder sumar. Nos gustaría que este estudio se pudiera presentar en el marco de esta comisión interinstitucional, que lo conozcan las demás dependencias y entidades del gobierno, que lo conozcan las alcaldías y que nos sirva de punto de partida para generar políticas públicas con un enfoque integral, con un enfoque transversal y pasar de esta aspiración que siempre se tiene en el ámbito del Estado de poder garantizar una política transversal a llevarla ya a la práctica con acciones, objetivos y responsabilidades concretas. Y ojalá también que en poco tiempo ya también estemos hablando de presupuestos ya etiquetados y presupuestos ya específicos que nos garanticen que los programas y acciones en efecto lleguen a esta población que más lo requiere. Pues muchas gracias y enhorabuena por este estudio. A continuación, cedemos el uso de la voz al ciudadano José Martínez Cruz, director general de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien expondrá los principales hallazgos de este informe, así como algunas recomendaciones que se presentan en el mismo. Le escuchamos con atención, director. Pues buenas tardes ya, parece ser. Y muchas gracias por su asistencia. Estoy muy contento de estar con ustedes, de escuchar las palabras en las lenguas originarias que tanto llegan al corazón y que desafortunadamente mueren cada día si no se les preserva, si no se les cultiva, si no se les valora, si no se les aprecia. Y también por su asistencia en esta ocasión para reflexionar, y sobre todo para compartir un gran esfuerzo que solo se puede entender si se entiende que la lucha colectiva nos permite conocer la realidad, estudiarla, comprenderla para transformarla. Por más difícil que sea esa realidad, si tenemos la capacidad de articular esfuerzos, podemos incidir en ella, no solo contemplarla, no solo interpretarla, sino llevar a cabo todas las acciones que se desprendan de esos estudios para modificar las condiciones de vida de la gente que cotidianamente está padeciendo hambre, miseria, enfermedades y discriminación. Este estudio, ustedes ya lo tienen en sus manos, ¿no lo tienen? Pues ahí está en la mesa para que la tengan todos al alcance y lo podamos difundir lo más ampliamente posible. Es un estudio, en efecto, sobre algunas de las comunidades originarias de nuestro país que están reflejadas en este estudio. Sin embargo, como escuchamos en este conversatorio inicial, prácticamente todas las comunidades indígenas tienen características similares. Padecen esa discriminación, padecen esa violencia, padecen esas políticas que durante siglos se han aplicado para despojarlos de los recursos que con tanto esfuerzo han cultivado y han logrado preservar para la humanidad, no solamente para ellos, para ellas, para todo el mundo. ¿Y por qué resisten? ¿Por qué son capaces de mantener una identidad y de proyectarla?
porque saben que es la vida misma la que está en juego. Es esa capacidad de alegría que nos muestran las compañeras, que quisiera retomar este interés que muestra la compañera por la cámara y que le llama la atención, porque eso es lo que motiva verdaderamente a la gente para descubrir algo, el interés de algo, que nos motive algo que nos pueda sorprender también en muchas ocasiones, ¿no? Y que nos saque de la rutina, porque el estudio se enfoca específicamente en hacer visible lo que en muchas ocasiones aparece como invisible para el conjunto de la sociedad, y no solamente para toda la sociedad de nuestro país, sino incluso para la propia comunidad. Necesitamos preservar lo mejor de las comunidades indígenas, pero también mostrar las contradicciones, los conflictos, las dificultades que se vive. Cuando nos narran lo que han vivido en sus comunidades en términos de discriminación y de cómo se han superado a través de la lucha, a través de la alegría, a través de la fiesta, a través de hasta de alguna manera romper estereotipos dentro de la propia comunidad, es porque hay una reflexión dentro de la comunidad de que es necesario cambiar cosas. Y como lo sabemos, nadie puede cambiar al otro, a la otra. Es producto de la propia conciencia cómo se van transformando la realidad. Eso es muy importante, y por eso escuchar directamente, ir, visitarlos, conocer la realidad, es recuperar nuestras propias raíces, porque los datos que se dan en el estudio son muy claros y contundentes al respecto de cómo se ha preservado esas raíces indígenas en nuestro país, a pesar de todas las políticas anti-indígenas, supuestamente integradoras, ¿no? Pero al mismo tiempo eliminando su propia identidad. Y eliminar la diversidad de culturas, de conocimientos, de aproximaciones de esa realidad, nos empobrece. ¿Qué es lo que nos enriquece? Pues conocer la diversidad, valorarla, aplicar políticas que sean adecuadas justamente para que se toque a profundidad lo que está ocurriendo en cada ser humano y en cada comunidad. Hay mucho camino por andar, hay muchas cosas que transformar. Este estudio es una aportación. Y Joaquín, inmediatamente hay que tomar la palabra, porque hay que ir a esa instancia interinstitucional en donde se les entregue el estudio y además, pues un poco se asuma el compromiso de que aquí mismo en la ciudad se contribuya con lo que se está haciendo en términos de análisis, de documentación, etcétera, para aportarlo aquí mismo en la ciudad. E incluso, así como están aquí compañeras de la región Mije, que hay que ir, ¿no? Bueno, tenemos la invitación, la vamos a aceptar, hay que ir, pero también, evidentemente, que esas comunidades, maya, otomí, tarahumara, pues necesitan apropiarse este estudio que ya se hizo y que hay que devolverlo a la comunidad. Eso es muy importante. Un estudio no puede ser solamente tomar como objeto de estudio algo, ¿no? Sino tiene que ser en la interrelación y decirles, esto se estudió de lo que está ocurriendo y que la propia comunidad ya lo reflexione precisamente con toda la investigación que significó ese trabajo, ir, hablar con la gente, entrevistarles, recuperar lo fundamental que tienen de conocimiento. Y sí, en ocasiones, pues, reflejarse ahí en el espejo, ¿no? Eso es muy importante. No hay derechos humanos integrales si no se les reconocen la diversidad, si no se incorpora, en este caso, los derechos de los pueblos indígenas, si no se reconoce pueblos indígenas y discapacidad y pobreza y miseria,
que está asociado en muchas ocasiones a ello. Pero en muchas ocasiones ya lo sabemos, y eso también es una reflexión. No podemos idealizar nada, porque si idealizamos, no vamos a poder transformarlo. Creemos que así ha sido siempre y así será siempre. No, hay que conocer la realidad a fondo y descubrirla en todas sus contradicciones, porque mientras más conocimiento tengamos de esa realidad, ¿no?, podemos tomar conciencia de las herramientas que tenemos para transformar esa realidad. Esa reivindicación de la autonomía que aquí se dijo es fundamental, porque la capacidad de identidad, de transformación, es a partir de la propia autonomía de cada quien, y en este caso de mujeres que tengan esa capacidad, ese poder de incidir en su propia comunidad. La compañera quiere ser representante de su comunidad, seguro que lo va a lograr. Anteriormente no se podía. En los pueblos indígenas todo estaba centrado en los hombres, pero no solo en los pueblos indígenas, todavía hoy en nuestra sociedad, aunque hay leyes que han avanzado para que se incorpore la participación de las mujeres, pues en muchas ocasiones ya sabemos cómo se pone a un hombre de suplente para que pase inmediatamente a ocupar la titularidad, ¿no?, cuando ocurren diputaciones, presidencias municipales, etcétera, etcétera, ¿no? La lucha por los derechos de las mujeres, y claro, ahí viene el 8 de marzo para que vamos a presenciar seguramente en las calles de este país miles y miles y miles de mujeres protestando, y claro que también mujeres indígenas que con los zapatistas desde Chiapas levantaron la voz enérgicamente. Y antes, desde el 92, cuando fueron esos 500 años de resistencia indígena, negra y popular, también pusieron muy ante la sociedad decir: aquí estamos, nunca más un México sin nosotros, dijeron claramente. Entonces, han pasado acontecimientos históricos muy importantes. Eso es lo que tenemos que captar, eso es lo que tenemos que estar sensibles. Por supuesto, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo dijo la presidenta Rosario Piedra hace unos momentos, tenemos el compromiso y la obligación por ley de atender todos estos derechos, fomentarlos, impulsarlos, promoverlos, en donde quiera que estemos, con las instituciones y con la sociedad. Ser una herramienta, ser un instrumento al servicio de la sociedad para que ésta conozca a fondo sus derechos y los exija y nos los exija también. Porque evidentemente que en muchas ocasiones pues la gente llega y lo plantea de manera razonada, razonable, tranquila, y en muchas ocasiones lo hace a gritos y a veces rompiendo vasos, ¿no? A veces rompiendo incluso las cosas, porque a veces no queda de otra a la población, a la sociedad, más que eso, aparecer irrumpiendo así. Entonces, quisiera en ese sentido transmitir esta idea. Defender los derechos de los demás implica defender los propios. Asumirnos como gente que no podemos ser indiferentes ante el dolor de los demás, mucho menos incurrir en prácticas de discriminación, violencia institucional que ya está tipificada, y que funcionarios que cometan esa clase de hechos, pues evidentemente no pueden estar en un servicio público, tienen que ser sancionados cuando cometen violencia institucional. Hay recomendaciones, claro, hay una serie de recomendaciones de política pública que además vincula a nuestro país con las responsabilidades que a nivel internacional está asumiendo, y que en todos los foros a nivel internacional tenemos que llevar la voz de los pueblos como lo han hecho ellas mismas, pero también cuando nos corresponde exigirlo para que se modifiquen las normas internacionales. Un funcionario en alguna ocasión le reclamaban en una asamblea que respetaran los derechos establecidos, y él dijo: bueno, yo no firmé ese convenio 169 que ni lo conozco, ¿no?
Yo no lo firmé, así que yo no lo puedo respetar, porque no lo conocía, claro, ¿no? Un convenio 169 que precisamente fue producto ¿de qué? ¿Fue producto solamente de la buena voluntad de los estados? No, fue producto de la exigencia de los pueblos, de decir aquí estamos, no nos pueden excluir, tenemos el derecho a la libre determinación. Y claro, todavía dicen, bueno, sí, pero pues de manera limitada. No, los pueblos exigen y en ocasiones tienen incluso pleno derecho a ser reconocidos en su integralidad. Ahora en nuestro país hay muchos municipios indígenas, ¿no? Bueno, sobre todo en el caso de Oaxaca es el estado en donde hay más municipios indígenas. Conozco el caso de Morelos, en donde hay algunos municipios indígenas, y uno de ellos, de los 4 que crearon por ley, no puede tener su reconocimiento. ¿Por qué? Porque la cabecera municipal de Cuautla no le permite que el pueblo de Telcingo tenga su propio reconocimiento como pueblo indígena, ¿no? Para ser a municipio autónomo. O sea, claro que hay avances, por supuesto, pero avance legal que no se concrete en la realidad, bueno, pues puede ser letra muerta. ¿Queremos letra muerta en las leyes? No. Estos estudios contribuyen de manera importante a colocar lo que está en las leyes, lo que está en los convenios, en los tratados internacionales, para que sean políticas públicas. Eso es lo importante, creo. Yo felicito mucho a este equipo que conozco hace poco tiempo, porque ustedes saben, tenemos poco tiempo de haber llegado, pero las veces que hemos podido hablar, hemos podido intercambiar y conocer lo que están haciendo es muy importante y lo valoro mucho, ¿no? Creo que es uno de los programas que está aportando de manera significativa al esclarecimiento de aspectos que, insisto, aparecen como invisibles. Hay que hacerlos visibles y hay que llevarlo a todos lados, donde estemos y donde nos inviten, ahí estaremos. Pero ¿y si no nos invitan? Bueno, pero sí nos invitan, ¿verdad? Ahí estaremos, porque sí es muy importante que contribuyamos entre todas y todos. Por eso agradecemos también la presencia de las instituciones que están como responsables a nivel nacional, a nivel de la ciudad, para que le den seguimiento, ¿no? Lo sabes, estamos ahí en esa idea de fortalecer, de que cada vez se abunde en todos estos derechos, y por esa razón quisiera que, aún con todas las limitaciones presupuestales que siempre existen y dificultades para que se difunda de manera masiva y demás, pero hacer lo posible, busquemos la manera, ¿no? Y seamos creativos. En muchas ocasiones, si no se puede porque no hay dinero para imprimir cientos de miles de materiales, pues busquemos la manera de llegar a acuerdos, de difundirlo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de transmisiones directas o medios de comunicación. Hagamos ese esfuerzo, hagamos un esfuerzo de comunicación. Hoy, aquí, en este espacio que es propio de la Comisión Nacional, hagamos ese esfuerzo también de utilizarlo al máximo para que se difunda. Periódicos, murales en las escuelas, en donde sea posible. Ir directamente a las comunidades me parece que es fundamental. Entonces agradezco mucho esta presentación, y creo que entre todas y todos podemos tener un rostro distinto, cero discriminación, sí respeto pleno a los derechos, en este caso de las mujeres indígenas con discapacidad, es fundamental. Muchas gracias. Agradecemos el emotivo mensaje de nuestro director general, y asimismo también agradecemos su presencia, la presencia de las y los participantes en este evento, en donde se tuvo la oportunidad de conocer de viva voz las necesidades de las mujeres indígenas con discapacidad.
Les invitamos a involucrarse a las organizaciones sociales en el marco del artículo 33.3, involucrarse en todos los procesos de seguimiento relacionado con el monitoreo y la aplicación de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y del discurso de nuestro director general rescatamos algunas palabras. La primera, diversidad, porque la diversidad enriquece, porque la diversidad nos hace mejores, porque la diversidad también es compartencia, que es otra de las palabras que rescatamos de este evento. También rescatamos la palabra visibilidad, porque el motivo de este estudio fue hacer visible lo que pareciera ser invisible. Y desafortunadamente lo que no se ve no existe. Entonces, hagamos que exista visibilidad. Rescatamos también una palabra muy importante, la palabra comunidad, porque sin comunidad será extremadamente difícil que haya inclusión. Y finalmente, dejarles una frase de Henry Skinner como reflexión. Los derechos con frecuencia significan luchas y es imposible librarlas sin dar una opinión, sin llamar a la acción por lo que se cree justo. Muchas gracias por su presencia. Sí, y vean mejor que pueda hacerse un estudio en la Ciudad de México. Podemos hacer hacer un estudio para la Ciudad de México. Sí, eso me parece. Listo, ok. Les invitamos a que pasen a la mesa del registro para que puedan llevarse un CD con el informe en digital, y también les invitamos a que lo distribuyan, por favor, y pues a promoverlo muchísimo entre las organizaciones y sobre todo entre las comunidades. Muchas gracias. La diversidad y dispersión que hay.